Un 19 de junio de 1964, hijo de don Martín José Artigas y doña Francisca Antonia Arnal, estudió en el Colegio Franciscano de San Bernardino, se dedicó a tareas rurales. En 1799 nació su primer hijo Manuel, con su esposa Isabel Sánchez. Su paso por el ejército, en 1797, ingresó como soldado de caballería en el regimiento de Blandengues, creado para combatir en el robo del ganado, el contrabando en la banda oriental y proteger la frontera con Brasil. En 1805 se retiró del ejército por su salud y se casó con su prima Rafaela Villagrán. Con ella tuvo 3 hijos, José María, Francisca y Petronila. Las 2 niñas fallecieron pocos meses después de su nacimiento. Debido a esta, Rafaela se deprimió y Artigas volvió al servicio que sirvió durante las invasiones inglesas a las órdenes de Liniers. Comienza la rebelión. En febrero de 1811, el virrey del Río de la Plata, Javier de Helio, le declaró la guerra a la Junta Revolucionaria creada en Buenos Aires en mayo de 1810. Artigas, en ese entonces el capitán, se puso a disposición del gobierno porteño, que le dio grado de teniente coronel y recibió equipo para iniciar el levantamiento de la banda oriental contra el gobierno español. El 28 de febrero de 1811, 2 campesinos con el apoyo del comandante militar de la región daban en Asensio el grito de libertad del pueblo oriental y se disponían a luchar junto a Artigas. Del triunfo a la decepción, Artigas fue reclutando un ejército popular formado por los gauchos orientales, pobres por la administración de Helio. Repartió entre sus paisanos la tierra y los ganados que le iba tomando a los españoles. Con esta fuerza, el 18 de mayo de 1811, derrotó a los realistas en el combate de las Piedras y puso sitio a Montevideo hasta que el primer triunvirato firmó el 20 de octubre un armisticio con Helio, por el cual se comprometía a retirar las tropas patriotas. El éxodo del pueblo oriental. Disgustado con este desenlace, seguido por sus milicianos y la mayoría de la población oriental, Artigas se retiró hacia Entre Ríos para reorganizar la lucha. De todos lados llegaban familias huyendo de la persuasión española para que los proteja y a ofrecerse para luchar contra los españoles y portugueses. Unas 16.000 personas y 1.000 carretas cruzaron el río Uruguay y se instalaron en Ayuí, cerca de la actual Concordia, preparados para continuar la lucha. Era el famoso éxodo del pueblo oriental, pero el primer triunvirato envió a Manuel de Zarratea para reemplazar a Artigas en el mando de las tropas orientales. A fines de 1812, tras la caída del primer triunvirato, se le devolvió el mando a Artigas, y los orientales aceptaron unirse a las tropas porteñas para sitiar Montevideo. Instrucciones revolucionarias. Al inaugurarse la asamblea del año 13, la banda oriental eligió sus representantes en un congreso y por inspiración de Artigas les dio precisas instrucciones de contenido federalista y revolucionario. Inmediata declaración de independencia, constitución republicana, libertad civil y religiosa, igualdad de todos los ciudadanos, gobierno central con respeto a las autonomías provinciales y el establecimiento de la capital fuera de Buenos Aires. Argumentando pretextos formales, la Asamblea rechazó los diplomas de los diputados orientales. Se convocó otro congreso para elegir nuevos diputados y Artigas rompió abiertamente con Buenos Aires. El director supremo Posadas lo declaró traidor y puso precio de 6.000 pesos a su cabeza. ¿Por qué rechazaron a los diputados de Artigas? La Asamblea del año 13, presidida por Carlos de María de Alvear, temía que la incorporación de los artiguistas produjera una virtual alianza entre el caudillo oriental y San Martín para apurar la declaración de independencia. La clase porteña alta temía por la influencia del caudillo oriental y su enorme popularidad se extendieran por el resto de las provincias. El precursor del federalismo en el Río de la Plata. José Artigas fue el primero en plantear en el Río de la Plata las ideas del federalismo, tomando como modelo a Estados Unidos, dándole a cada provincia un gobierno propio. Para 1814, la popularidad de Artigas se había extendido a varias de las actuales provincias afectadas, al igual que la banda oriental, por la política de libre comercio y puerto único, promovida por Buenos Aires, que arruinaban a los artesanos y campesinos del interior. Se unieron a los orientales, formando la Liga de los Pueblos Libres. Como protector de la Liga, Artigas luchó con los jefes litoraleños contra el centralismo del directorio. La Liga creó un mercado para proteger los productos locales y se potenció la agricultura
por el reparto de tierras, animales y semillas. El Congreso de los Pueblos Libres. En 1815 Artigas recuperó Montevideo, que estaba ocupada por tropas porteñas, y un 29 de junio de 1815 convocó al Congreso de los Pueblos Libres. Sus primeros actos fueron jurar la independencia de España, izar la bandera tricolor y la resolución de no concurrir al Congreso de Tucumán, en protesta de la actitud del gobierno porteño de fomentar la invasión portuguesa a la banda oriental para terminar con Artigas. Mientras se reunía el Congreso de Tucumán, Artigas y su gente defendían el territorio con una nueva invasión de los portugueses que tomaron Montevideo en 1817. El principio del fin. A fines de 1819, la Liga se enfrentaba a dos enemigos, los dictatoriales y los portugueses. Artigas planeó un ataque militar mientras él enfrentaría a los portugueses en Río Grande. Las fuerzas de Entre Ríos y Santa Fe atacarían Buenos Aires. Sin embargo, mientras los caudillos Estanislao López y Francisco Ramírez triunfaban en Buenos Aires y Cepeda, respectivamente, Artigas fue derrotado por los portugueses en Tacuarembó. Aprovechando la debilidad de Artigas, los caudillos firmaron secretamente el Tratado del Pilar, abandonándolo. Ante esta traición, Artigas se unió con las fuerzas de Corrientes y Misiones, pero fue derrotado nuevamente en Las Guachas y se vio obligado a exiliarse en Paraguay. El padre de los pobres. Vivió humildemente en Paraguay bajo la protección de los gobernantes. Vivía en una chacra rodeado de indios y campesinos. Después de 3 décadas de exilio en Paraguay, murió a los 86 el 23 de septiembre de 1850. Sus restos fueron enviados a Uruguay para enterrarlo. Artigas según Artigas. Yo no hice otra cosa que defender los manejos malos que el directorio me hacía por considerarme enemigo del centralismo, el cual solo estaba a un solo paso de la monarquía. Pero los pueyrredones y acolitos querían hacer de Buenos Aires una Roma imperial, mandando a sus procónsules a gobernar provincias militarmente y despojar su política, como lo hicieron rechazando a los diputados del Congreso que los pueblos de la banda oriental habían nombrado y poniendo precio a mi cabeza. El Reglamento Provisorio de la Provincia Oriental para el fomento de la campaña y seguridad de sus hacendados fue promulgado por José Gervasio Artigas el 10 de septiembre de 1815, en respuesta a los problemas económicos, sociales y jurídicos que enfrentaba la campaña oriental en Uruguay durante la Revolución. El reglamento tenía como objetivos principales fomentar la recuperación económica, aumentar la producción, proteger a los desposeídos y mantener el orden en la región. El reglamento se dividía en 2 grupos de disposiciones principales. El primero se centraba en la distribución de tierras, priorizando aquellas pertenecientes a enemigos de la Revolución y seleccionando beneficiarios en base a su situación económica, organización familiar y disposición para trabajar. Los beneficiarios recibirían tierras, ganado para poblarlas y una marca para demostrar su propiedad. Además, se establecieron obligaciones, como poblar y trabajar la tierra, construir viviendas y corrales y no vender o enajenar las propiedades. El segundo grupo de disposiciones buscaba restablecer el orden interno y garantizar la seguridad de las personas y los bienes. Se creó una fuerza represiva dirigida por el alcalde provincial y sus subalternos, encargada de combatir vagabundos, delincuentes y desertores. La aplicación del reglamento presentó dificultades debido a la falta de colaboración de las clases privilegiadas, la indiferencia de la población rural y los problemas materiales relacionados con la distribución de tierras en un momento de incertidumbre política y conflictos militares. A pesar de ello, en los 6 meses de aplicación del reglamento, se lograron realizar numerosas adjudicaciones de tierras a familias humildes en diferentes regiones de la provincia. El reglamento debe entenderse en el contexto político y militar en el que fue redactado. Artigas buscaba revitalizar la economía de la provincia, asentar la población y mantener el apoyo de los estancieros para la lucha contra Buenos Aires. Las medidas para garantizar la seguridad de los hacendados eran importantes para mantener su respaldo y asegurar su participación en las milicias.